Bienvenidos, clase de día viernes 4 de junio. Ya pasamos la mitad del semestre. Y bueno, hoy día vamos a iniciar la revisión de lo que viene, que es la tercera nota sumativa. ¿Ya? La primera evaluación sumativa. ¿Ya? Antes de eso, quiero, bueno, yo puse las notas, no sé si las vieron, me pueden confirmar porque no las puse todas. Alcancé a revisar algunos trabajos ayer, no sé si las vieron, me colocan dedito arriba si es que la pudieron revisar ¿Dónde la puso profesor? Porque yo me metí al portal y no estaba, por lo menos la Aula. mía. Internet, ¿En es el que no lo he aula? revisado todo. No lo he revisado Ah, todo, ya. pero algunas las revisé y las que están la nota en el intranet. Y además le dejé una retroalimentación a la persona que subió el trabajo en el aula virtual respecto del trabajo. Ya sé que estaba bien o si no estaba bien con alguna observación. ¿Ya? Eso, así que las notas para los que lo alcancé a revisar, insisto, porque no alcancé a revisarlos todos, están en el internet y los que me faltan. Yo creo que el lunes de la tarde van a estar las notas que faltan, ¿ya? Sin falta creo que alcancé a poner la mitad, ¿ya? Así que la otra mitad yo creo que va a estar disponible ya el lunes de la tarde van a estar las notas, para que la vean si en caso que no la han visto. Ahora, a ver, en términos generales, los trabajos estuvieron bien, no hubieron notas malas, pero sí hubo trabajos que estuvieron muy bien, muy bien en términos de contenido y en términos de formato, ¿ya? Porque más allá del contenido, también un criterio de evaluación era el formato. Recuerden que tienen que tener lógica un proyecto y tienen que tener un anexo que era un formato en Excel, que también la idea era ver cómo andaban en Excel y cómo podían construir una carta acá, ¿ya? Entonces, en general, yo creo que se cumplió el objetivo bien. Hay algunos grupos en particular que le hice algunas observaciones. Eh, Creo que particularmente me quedo con algunas cosas que principalmente cuando hablamos de los objetivos, ¿ya? Creo que en general estaban bien, ¿ya? Porque de hecho creo hasta mismo en la clase yo le señalé que el objetivo del proyecto era realizar un proyecto de gestión del cambio para cambiar la cultura, una cultura más colaborativa. De eso lo conversamos varias veces. Entonces, un par de trabajos, claro, en los objetivos colocó que en el fondo el objetivo del proyecto era mejorar el desempeño o la eficiencia y en realidad no iba por ahí el tema. Entonces, ojo con eso, porque estamos en la lógica del trabajo en equipo y la lógica siempre fue ese picoso en clase. Entonces me llamó la atención de eso que un par de grupos pusiera como que el objetivo eh, apuntaba a otro tema. Entonces ya de ahí en adelante lo más probable es que el proyecto no estaba bien porque obviamente las actividades, los indicadores y el seguimiento estaban enfocados en un tema que no tenía nada que ver con el trabajo en equipo, que era lo que finalmente se quería a través de este proceso de gestión del cambio. Entonces, ahí como ojo con mantener el foco siempre dentro de lo que se está pidiendo, como una observación general, ¿ya? Lo otro que en general, bueno, estuvo bien, pero que también hizo observación en algunos grupos particulares es que estaban demasiado generales las actividades de la implementación, ¿ya? Y por tanto, si la actividad de la implementación es muy general, el indicador también va a ser muy general. Entonces se daba esa lógica, ¿ya? Que le hice la observación a algunos de que las actividades no se podían hacer seguimiento en el fondo, ya no se podía cuantificar en base a la actividad que habían señalado que era tan general, del indicador también que no tenía nada numérico, por lo tanto era imposible hacer seguimiento, por lo tanto esa parte también estaba mala. Entonces, también ojo con eso, recuerden que cuando trabajamos en un proyecto, la idea es que desde el diagnóstico hasta el seguimiento hay una coherencia y que abordemos los mismos temas, ¿ya? Porque si en el diagnóstico levantamos cierta información, pero después en la implementación generamos actividades que no tienen nada que ver con lo que nosotros detectamos en el diagnóstico, no tiene mucho sentido el proyecto. Entonces, pasaba eso, ¿ya? Entiendo que es la primera vez que trabajan en esa lógica, pero la idea es que siempre hay una coherencia, que en general yo creo que es la observación que le dice que, a los que les fue bien, clarito, tenían súper claro, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, súper bien, súper estructurado, súper definido. Y en general hubo bastantes siete. Ya a los que no, yo creo que en general les faltó esa coherencia en el fondo, ¿ya? De tener claro desde el diagnóstico hasta llegar al seguimiento. ¿Ya? Eso, como una retroalimentación general y como les digo, a los que no tuvieron calificación más alta, les dejé una retroalimentación en el aula de la persona que subió el trabajo, ya para que lo revisen ahí si es que tienen alguna observación. Y los que me faltan, como les digo, los voy a subir el lunes en la tarde sin falta. ¿Ya? Eso, no sé si tiene algún comentario o duda con respecto a eso o ya pasamos a la siguiente evaluación. Yo por lo menos no, porque
Todavía no tengo mi nota, entonces tampoco sé qué es lo que, en qué fallé o si en qué fallamos el grupo. Ya, oh, sí, bueno, pero si bueno, cualquier cosa la próxima semana, como digo, el lunes y por último en la clase del martes y resolvemos dudas si es que tienen dudas con eso, ¿ya? Entonces, ya. Veamos lo que va a contener la evaluación sumativa número 3, ¿ya? Hoy día configuré el aula, subí las PPT que estaban pendientes porque están un poco desconfiguradas las PPT, así que dejé las que correspondían y además subí también el formato de la evaluación, que es lo que vamos a revisar ahora y otros materiales que van a ser importantes para lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Entonces, la lógica del siguiente trabajo va a ser similar o igual al trabajo anterior, ¿ya? Lo que vamos a abordar ahora, y como les comenté la semana pasada, es que vamos a trabajar en un plan de desarrollo y gestión de liderazgo, ¿ya? Y vamos a seguir con el mismo caso que nosotros estábamos trabajando anteriormente, ¿ya? Pero obviamente enfocado ya con un caso nuevo, con una situación nueva, solamente hay que hacer referencia a lo que es liderazgo, ¿ya? Entonces ahora les voy a presentar el caso, cuál es la situación que nosotros vamos a abordar. Y en este caso el trabajo también va a tener dos entregables, ¿ya? La fecha definitiva van a ser 2 semanas más, para el 18 de junio, ¿ya? Donde van a tener que entregar la versión final del trabajo. Pero al igual que el trabajo anterior va a tener dos etapas, ¿ya? Una primera que vamos a ver hoy día, que hace referencia a la construcción de unas descripciones de cargo, y un segundo entregable que va a ser el que vamos a trabajar la próxima semana, que es un plan de entrenamiento para los cargos de liderazgo, donde ustedes van a tener que, en primera instancia, identificar los tipos de liderazgo que están presentes ahora, que van a tener que ir a ver lo que revisamos en la clase anterior, donde vimos la clase de los tipos de liderazgo y también cómo los tipos de liderazgo cambian dependiendo de la generación, para posteriormente elaborar un plan de desarrollo del liderazgo dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de los cargos. Y yo les voy a ir dando obviamente el caso y la información pertinente, ¿ya? Entonces, la próxima evaluación también van a ser dos entregables. Primero, los descriptores de cargo que vamos a revisar hoy día, en qué consisten, y también vamos a hacer uno, para que también, al igual que el punto anterior, tengan claro en la práctica cómo se hace, vamos a hacer uno en conjunto acá. Y la segunda parte, como les digo, va a ser un plan de entrenamiento que eso lo van a tener que construir entre la próxima clase del próximo viernes y la entrega definitiva que va a ser el 18 de junio. ¿Ya? Eso, ahora todo lo que vamos a mostrar, como les digo, ya lo dejé en el aula para que también lo puedan consultar. ¿Ya? Así que vamos a empezar a revisar en qué consiste la siguiente evaluación. Denme un minuto para buscar la presentación y se la muestro. Profe, quería hacerle una consulta, pero como totalmente aparte de la clase. Está en mute, no lo escucho. Perdón. Al final, porque igual quiero conversar el otro tema, pero si quieres que dejamos como un minutito al final para ver otros temas aparte, Ya, profe, ¿te gracias. parece? Ya. Porque como te digo, igual tengo que comentarle algunas. Ya. Ya, entonces, como les decía, la tercera evaluación sumativa también tiene un porcentaje de ponderación de 25%, al igual que todas las otras evaluaciones, que tiene una fecha final de entrega el viernes 18 de junio, es decir, en 2 semanas. Y como le estaba comentando, el proyecto que van a tener que desarrollar ahora básicamente es un plan de desarrollo liderazgo, ¿ya? Y que como les decía, tiene dos etapas. Una primera etapa que tiene que ver con construir descriptores de cargo, y una segunda etapa que ya sobre esos descriptores construir un programa de entrenamiento para el desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo en las personas con las cuales estamos trabajando en el caso, ¿ya? Entonces, este es el caso en sí, ¿ya? Continuamos con la misma empresa, Ingeniería e Innovación. Se recuerdan que era esta empresa de
de tres amigos que había partido como un emprendimiento muy pequeño y que había ido creciendo con el tiempo, le había ido bien, ya habían adquirido el cargo de gerente y tenían distintas funciones, habían contratado un cuarto gerente que se había hecho cargo de la gerencia de operaciones, ¿se recuerdan? Y estaban en esa lógica cuando se genera el plan de gestión del cambio porque tenían un problema de gestión de equipo, ¿cierto? Que básicamente la encuesta clima que ellos aplicaron hacía referencia a que las distintas áreas, las distintas gerencias no trabajaban en equipo y eso fue la intervención que ustedes hicieron en la evaluación anterior, ¿ya? Entonces, en ese contexto y en la lógica del mismo caso, han pasado 3 años desde la implementación del proyecto de gestión del cambio y el impacto es evidente ya que se ha consolidado una cultura de trabajo colaborativo, lo que ha generado un crecimiento sostenido de la empresa y sus ventas se han incrementado en torno a un 30%, que un 30% para una empresa es mucho, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a partir de esa intervención que ustedes realizaron en términos de intervenir en la cultura y generar una cultura más colaborativa, finalmente terminó teniendo un impacto en el crecimiento de la empresa y las ventas han aumentado en torno a un 30%. Entonces, en ese escenario, la empresa ha ido creciendo en términos de estructura organizacional, por lo tanto, ha debido ir incorporando más cargos y en este caso también más cargos de liderazgo de acuerdo a las nuevas necesidades que ha tenido la empresa. ¿Ya? Entonces, como le digo también en los últimos años, los tres socios originales que eran los dueños decidieron salir de la parte operativa de la empresa. ¿Ya? Y ellos básicamente se pasaron a constituir un directorio. ¿Ya? Cuando hablamos de directorio en una empresa estamos hablando de personas que finalmente son las personas que asumen un rol estratégico. ¿Ya? No están en la estructura organizacional de la empresa. Generalmente la estructura organizacional está del presidente o del gerente general hacia abajo. El directorio siempre está sobre eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el directorio finalmente son las personas que ponen las lucas, ¿ya? Los inversores. Entonces cuando ustedes hablan o escuchen de hablar de un directorio de empresa, precisamente corresponden a esas personas, ¿ya? Son personas que no tienen un cargo operativo dentro de la empresa, ya que no son gerentes, no son presidentes, no son directores, sino que están por sobre los liderazgos de la empresa en un comité y generalmente son las personas que son los inversores, que ponen las lucas y por lo tanto son las personas que toman la decisión estratégica de la empresa. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos tres amigos que originalmente habían tenido este emprendimiento, como les fue tan bien, definieron ya no vamos a seguir trabajando, mejor seamos los directores y solamente tomemos las decisiones. ¿Ya? Y al antiguo gerente de operaciones, que también habían contratado ellos, lo dejaron como gerente general de la empresa. Entonces, del equipo antiguo solamente él quedaría como gerente general de la empresa. ¿Ya? Recuerden que él no era parte de los inversores originales, sino que él después lo trajeron para precisamente ocupar el cargo de gerente de operaciones, pero ahora como se dio este cambio y ellos pasaron a ser directores de la empresa, lo dejaron a él como gerente general. ¿Ya? Por lo tanto, en ese contexto, la empresa tiene que contratar a un staff completo de nuevos gerentes que se harán cargo de la operación de la empresa. ¿Por qué? Porque ya los dueños, los que eran los antiguos gerentes, definieron no seguir trabajando y en el fondo ellos van a ser directores solamente y por lo tanto sus cargos vacantes tienen que ser obviamente cubiertos, en este caso por el área de recursos humanos, que hipotéticamente en el caso son ustedes. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo primero que deberán hacer es elaborar los descriptores de cargo de los siguientes cargos que la empresa va a buscar. ¿Ya? Entonces acá tenemos 4 cargos de gerencia, que son los que la empresa va a abrir para poder cubrir. Recuerden que los que por lo tanto, recursos humanos tiene que cubrir estas 4 gerencias. ¿Ya? Gerencia de personas, que es la gerencia de recursos humanos. ¿Ya? Gerente de administración y finanzas, que generalmente es la persona que se encarga de toda la parte administrativa, valga la redundancia, contable, financiera de la empresa. ¿Ya? Gerente de marketing, que es el gerente o el área que se encarga de todos los procesos comerciales, desde lo que hace referencia a la publicidad, redes sociales, por ejemplo, hasta la distribución del producto. ¿Ya? Y un gerente de logística y distribución, que básicamente la logística se encarga de toda la cadena de suplementos que se dice el supply chain, desde que el producto de alguna forma sale desde la tienda y llega hasta el cliente, ¿ya? El bodegaje, la distribución en las tiendas, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que se le está pidiendo a usted en este caso, manteniendo la misma lógica de los trabajos en grupo, es que deben elaborar en primera instancia
descriptores de cargo para cada uno de estos 4 cargos. ¿Ya? Ahora, en términos de formato, yo no les voy a entregar el formato, la idea es que ustedes propongan un formato de descriptor de cargo. ¿Ya? Y ahí que también apliquen lo que han ido viendo en taller de computación, lo que ustedes manejan con respecto a Office, porque lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Word, pero la idea es que ustedes generen un formato. ¿Ya? Y si van a buscar en internet van a encontrar un montón de formatos de descriptores de cargo. Así que la idea es que ahí ustedes también definan un formato y que ustedes lo creen. ¿Ya? Lo que sí yo les voy a pedir son los contenidos que tiene que tener el descriptor de cargo. ¿Ya? Es decir, qué es lo que debe incluir, la información mínima que debe incluir. ¿Ya? Entonces, por cada uno de estos descriptores de cargo, van a tener que incluir la siguiente información. El nombre del cargo, obvio, ¿ya? El objetivo del cargo, que cuando hablamos de objetivo del cargo, estamos hablando de para qué está el cargo en la empresa, ¿ya? Básicamente, cuando nosotros definimos el objetivo de un cargo, tenemos que responder a esa pregunta: ¿para qué está este cargo en la empresa? ¿Qué es lo que hace en la empresa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Después están las funciones y después están las tareas. Y aquí, ojo, bueno, ahora a continuación yo igual vamos, como les decía, vamos a construir entre todos un descriptor de cargo para que quede también en el fondo el ejercicio práctico de cómo se tiene que realizar, ¿ya? Pero es importante que tengan claro que los objetivos, las funciones y las tareas, que son lo que yo les estoy pidiendo ahí, están relacionados y están muy relacionados. ¿Por qué? Porque partimos desde lo macro, desde el objetivo, que es para qué está el cargo, a lo micro, que son las tareas. Entonces, por ejemplo, nosotros en el objetivo del cargo, como les decía, declaramos para qué está el cargo, ¿ya? Ahora, para poder cumplir el objetivo del cargo, la persona tiene que desempeñar funciones, ¿ya? En la medida que cumple las funciones, va a cumplir el objetivo. ¿Y cómo la persona cumple esas funciones? Desarrollando distintas tareas. ¿Se fijan? Entonces, desde los objetivos, desde que nosotros definimos para qué está el cargo, vamos desglosando después cuáles son las funciones y posteriormente cuáles son las tareas. ¿Ya? Y es un trabajo que está encadenado, que debe tener obviamente una coherencia. ¿Ya? Como les digo, a continuación vamos a trabajar en definir o hacer una descripción de cargo ahí rápida para que ustedes vean cómo podemos ir plasmando precisamente esto que yo les estoy pidiendo. ¿Ya? Después del objetivo y la función de las tareas, les estoy pidiendo definir las relaciones internas, ¿ya? Porque generalmente cuando nosotros hacemos una descripción de cargo, tenemos que incluir a quién rinde cuentas, con cuáles son sus pares y eventualmente subordinados si es que en este caso lo tuvieran. ¿Ya? En este caso, siendo un cargo de gerencia, precisamente cumple esa misma lógica, porque siempre todos van a depender del gerente general, porque son los 4 gerentes son gerentes de línea, por lo tanto los 4 dependen del gerente general, ¿ya? Los pares van a ser obviamente la otra línea de gerente y los subordinados van a ser los equipos que tengan bajo cada una de las gerencias. Entonces, en este caso, como se trata de un cargo de gerencia, precisamente tiene relaciones horizontales y verticales con pares subordinados y jefaturas, ¿ya? Posteriormente, definir cuáles son los software que deben manejar, ¿ya? Generalmente, cada área en específico maneja ciertos softwares, ¿ya? En este caso, puntualmente, por ejemplo, nosotros en recursos humanos manejamos lo que se denominan plataformas ERP, ¿ya? Que es de Fontana, que es lo que ustedes van a tener el próximo semestre cuando curse la asignatura Taller de Software de Recursos Humanos, ¿ya? Entonces, finanzas, hay otros software, no sé, pues está Softland, está SAP, Payroll, etcétera. En marketing ocupan otros programas, eso. Entonces, ahí la idea es que ustedes vayan a investigar también cuáles son los software que debe manejar cierto cargo, ¿ya? Si es de marketing, si es de finanzas, si es de logística, porque logística también ocupa mucho ERP. Entonces, es algo imprescindible para cualquier cargo de liderazgo que tenga que manejar algún tipo de software, ¿ya? Eso es fundamental. Además, obviamente, de manejar estos software puntuales, por lo general, siempre también se pide un nivel avanzado de Office. Cuando hablo de Office, básicamente hablo de las herramientas que ustedes conocen: Word, PowerPoint, Excel. Generalmente también a los cargos de liderazgo se les pide que a nivel de Office su manejo tiene que ser avanzado, ¿ya? Para que también lo tengan en cuenta, ¿ya? Posteriormente, los requisitos del cargo, ¿ya? En este caso son estudios. ¿Qué debe haber estudiado la persona?
¿ya? Capacitaciones, si es que necesita algún curso de capacitación adicional, etcétera. Experiencia previa. Recuerden que son cargos de liderazgo, ¿ya? Una persona sin experiencia no puede tomar cargos de liderazgo, ¿ya? Siempre tiene que tener una cierta experiencia previa, ¿ya? Vayan a las bolsas de trabajo a investigar eso, porque generalmente ustedes van a ver cuánta es la experiencia que generalmente se pide para los cargos de gerencia en este caso, ¿ya? Y generalmente ustedes también cuando estén trabajando y les pidan hacer un descriptor de cargo y no tengan ni idea de dónde sacar la información, tienen que ir a las bolsas de trabajo, ahí está toda la información respecto a los perfiles que están pidiendo en el mercado. Así que el mejor insumo en el fondo donde ustedes pueden ir a buscar información es labor, es trabajando, porque toda esa información está ahí. A medida que ustedes ahí busquen los cargos, por ejemplo, van a encontrar los perfiles y van a tener referencia más o menos cuáles son las carreras que se piden por cargo, cuáles son las capacitaciones, cuáles son los software que se están pidiendo, etcétera. ¿Ya? Y por último, definir dos competencias técnicas y dos competencias blandas, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de competencias técnicas nos referimos a competencias que son propias del área. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso de recursos humanos, competencias técnicas son conocimiento de la legislación laboral, conocimiento de un RP de remuneraciones, conocimiento de un proceso de remuneraciones, conocimiento de test proyectivos de selección. ¿Se fijan? Eso son cosas técnicas, ¿ya? Pero si vamos a las competencias blandas, siempre son capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo, obvio, si va a ser un jefe, capacidad de negociación, cosas que son más del comportamiento de las personas, ¿ya? Entonces, la idea, como decía en resumen, el primer entregable de la próxima evaluación va a ser eso, ¿ya? Por cada uno de estos cargos, de gerente de personas, gerente de administración y finanzas, gerente de marketing y gerente de logística y distribución, construyan un formato que lo van a tener que definir ustedes, que incluya, como les digo, vamos ahora a realizar un ejercicio práctico a partir de una planilla de Excel que va a estar en cero, em, para que vamos trabajando y construyendo juntos para que ustedes entiendan la lógica también cómo se debe construir un descriptor de cargo. ¿Ya? Ojo, se ve como harto, pero no es tanto porque en el fondo no le estoy pidiendo detalle. ¿Ya? En el taller simulador van a tener que hacer algo un poquito más extenso. ¿Ya? También la idea es que se vayan preparando para eso. Ahora solamente le estoy pidiendo que me describan. ¿Ya? Porque, por ejemplo, las competencias técnicas les voy a pedir que me describan cuál. ¿Ya? En el taller simulador después les vamos a pedir que no hagan la descripción y que la clasifiquen en distintos niveles. Ahora es algo más simple. ¿Ya? Y entonces, esto que yo les estoy mostrando, que son las descriptores de cargo, de estos cuatro cargos, tienen como fecha de entrega del primer avance el próximo viernes 11 de junio. Recuerden que esto no es evaluado, pero en la medida que les interesa tener un feedback respecto de cómo van con la evaluación, y en este caso con las descripciones de cargo, me lo pueden enviar hasta el próximo viernes, ¿ya? Porque recuerden que después va a venir una segunda etapa del proceso que va a ser un plan de entrenamiento precisamente para también cada uno de los cuatro cargos que les acabo de mencionar. ¿Ya? Esto y esta misma presentación que ustedes están viendo ya está disponible en el aula virtual. ¿Ya? Hasta acá. ¿Dudas, consultas, comentarios con respecto al trabajo? No, profesor, por lo menos Ya. yo no. Ya, ¿se ve fácil? ¿Se ve o no? ¿Qué me dicen? Sí, sí, se ve que es fácil, pero vamos a ver cuando implementemos, porque ahí van surgiendo las dudas. Ok. ¿Ustedes han hecho descriptores de cargo anteriormente en alguna de las asignaturas? ¿Se acuerdan de haber visto un descriptor de cargo? Sí, profe, usted no hizo un trabajo el año pasado, que era similar. Ah, de veras, en reclutamiento y selección. Sí, sí, es verdad que hicimos algo similar en reclutamiento y selección, así que no me acuerdo si le hice caso a las dos secciones a una, pero hicimos un ejercicio parecido en el año pasado. Entonces, la idea es que a partir de eso, ahora en conjunto en la clase, hagamos un descriptor de cargo en conjunto, precisamente con la misma información que yo le estoy pidiendo. Entonces acá tengo un Excel que está en blanco para que empecemos a trabajar en tanto el contenido como en el formato que le vamos a ir dando al descriptor de cargo. ¿Ya? Eso, ¿se le ocurre algún cargo con el cual, obviamente que no sean los que están en la tarea, pero ¿se le ocurre algún cargo que trabajemos ahora como ejercicio práctico, alguna propuesta?
Que obvio, insisto, no sea lo que estoy pidiendo en el trabajo. No, si no lo propongo yo. Ya, ok, a ver, vamos a hacer, a ver cómo para cumplir un poco el perfil. Vamos a hacer un jefe de remuneraciones, ¿ya? Vamos a hacer el descriptor de cargo, un jefe de remuneraciones que es como bien concreto, que en el fondo no va a dejar más clarito cómo se hace el proceso, ¿ya? Entonces, vamos a ver, acá está. Lo primero, obviamente voy a, un segundito que siempre se me queda pegada la última. Entonces, en este caso, lo primero que nos está pidiendo es el nombre del cargo. Cualquier descriptor de cargo va a partir con el nombre del cargo. Así que, como le había dicho, trabajemos con jefe de remuneración. Quedó muy grande, así que nombre del cargo, en este caso es un eh, jefe de remuneración. ¿Ya? Pues, obviamente después le vamos a ir dando formato, pero ahora vamos a ir colocando solamente la información. ¿Ya? Eh, Después, posteriormente, le estoy pidiendo el objetivo del cargo. Recuerden que cuando nosotros vamos a elaborar o redactar el objetivo del cargo, estamos respondiendo a la pregunta ¿para qué está el cargo en la empresa? ¿Ya? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿para qué está un jefe de remuneración en una empresa, en una organización? ¿Cuál es su rol? Guiar a los empleados. ¿En qué? Gestionar los procesos de pago, de... Muy bien. a ver, No, muy bien, va por ahí, voy por ahí. Ahora, bien Krishna y bien Sandra, porque siempre los objetivos de cargo parten con un verbo infinitivo y las dos respondieron correctamente, ¿ya? Una dijo gestionar y Sandra dijo gestionar y que Krishna dijo guiar, ¿ya? Y muy bien, porque también cuando nosotros vamos a construir los objetivos del cargo, tenemos que tener ojo en función de que siempre, y eso es algo técnico que se utiliza cuando nosotros hacemos el descriptor de cargo, siempre los objetivos y las funciones deben comenzar con un verbo en tiempo infinitivo, como gestionar o como guiar. Siempre tiene que partir por ahí. Entonces, siempre que ustedes vean un descriptor de cargo, se van a dar cuenta que parte con un verbo en tiempo infinitivo. Cuando es infinitivo es porque terminan ar, er, ir, or. ¿Se fijan? Porque no tiene no es pasado, presente ni futuro. ¿No? Gestionar, guiar, ¿se fijan? No están asociados a un tiempo. ¿Ya? Eh, entonces, yo en el aula también les dejé este documento. ¿Ya? Este documento es la lista de verbos para el análisis de cargo. Entonces aquí están clasificados los verbos que ustedes tienen que utilizar dependiendo del cargo. ¿Ya? Porque están clasificados a nivel directivo, a nivel de mando medio y a nivel técnico operativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un gerente, ¿en cuál de los tres cabe? Directivo, mando medio, técnico. Directivo. Efectivamente, entonces cuando ustedes trabajen y estén redactando la descripción de cargos de estos cargos de liderazgo, tienen que solamente utilizar los verbos que están bajo la lista de los directivos, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá, no sé, un gerente no apoya, como dice acá un técnico, ¿ya? Como acá está apoyar, ¿ya? Un gerente nunca va a apoyar porque no está para apoyar, pues le está para liderar. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo del tipo de cargo, es el verbo con el que ustedes tienen que siempre redactar el objetivo y las funciones del cargo. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando con un jefe de remuneraciones. ¿Ya? ¿Dónde estaría ubicado un jefe de remuneraciones de acuerdo a
tipos de cargo. En directivo, No, ¿no? no, Mando, mando medio. mando medio. Sí, me dan un segundo, me están llamando urgente. Un minuto y me conecto inmediato. ¿Aló? Ya, perdón. Ya, entonces, estamos acá. Ya, le estaba preguntando, nosotros estamos viendo en este caso, un caso que es una jefatura, ¿ya? Y ojo, una jefatura efectivamente es un mando medio, ¿ya? No es un directivo, porque cuando hablamos de directivo hablamos de directores, presidentes, gerentes. ¿Por qué? Porque son las personas que finalmente están a un nivel estratégico. Cuando hablamos de nivel estratégico son las personas que toman todas las decisiones de la organización a nivel estratégico, o sea que impactan a toda la organización. Un jefe no necesariamente está a un nivel estratégico. ¿Ya? Un jefe, habiendo un gerente, si hay un jefe, generalmente el jefe está a un nivel de mando medio. ¿Ya? No toma decisiones a nivel estratégico, por ejemplo, de presupuesto, de temas importantes, sino que básicamente toma decisiones a nivel operativo, de contrataciones, de cosas un poquito más chicas. ¿Ya? Entonces, en este caso, como estamos buscando un jefe de remuneraciones, tendríamos que buscar el verbo para iniciar, digamos, la redacción del objetivo dentro de lo que está descrito acá en los mandos medios. ¿Ya? Entonces, como estábamos viendo, el rol del jefe de remuneraciones es guiar, dijeron, y gestionar el proceso de remuneraciones de la organización. Para eso está, ¿ya? Entonces, eh, puede tener, ojo, puede tener uno o dos verbos, ¿ya? Ya tres es mucho, pero puede ser uno y dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos definir, de acuerdo al perfil del cargo, que podríamos definir que podríamos usar administrar y gestionar. Porque estoy viendo, no sé si a ustedes le hacen lógica y si alguien quiere participar y me decir si encuentran otra palabra que esté dentro de estos verbos de mando medio que le haga sentido, pero por lo menos yo creo que administrar y gestionar podría ser como lo más pertinente, digamos, porque lo otro no me hace mucho sentido. ¿Y coordinar? Muy bien, también no lo había visto coordinar. Ah, está, de ver, está coordinar. Muy bien, muy bien. Coordinar, de hecho, coordinar es mejor que administrar, efectivamente, muy bien. Ya, dejémoslo así entonces. Entonces, el objetivo del cargo sería coordinar y gestionar los procesos de pagos de remuneraciones. Y ojo, cuando hablamos de remuneraciones, generalmente también se especifica que la persona se tiene que hacer cargo de lo que son las cotizaciones, ¿ya? O las leyes sociales, ¿ya? Leyes sociales. Y ahí le podríamos poner, obviamente, que como está a cargo de un área que es súper técnica, tiene que, obviamente, procesar sus pagos de acuerdo a la legislación laboral vigente, ¿no? De acuerdo a la legislación laboral vigente. Listo, ahí tenemos el objetivo del cargo, ¿ya? Coordinar y gestionar los procesos de pago de remuneración de leyes sociales de acuerdo a la legislación laboral vigente. Para eso está el cargo. ¿Para qué está el jefe de remuneraciones? Para eso. ¿Ya? Entonces ahí está definido, tenemos objetivo del cargo. ¿Ya? Profesora, ahí está más específico porque si yo le pondría coordinar y gestionar procesos de pago y remuneración de la compañía, ahí hablo en general. Sí, no, también siempre darle un marco de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los plazos establecidos, darle un marco de Ya, referencia. Ya en este caso siempre ya, cuando hablamos, generalmente cuando ustedes vean descriptores de cargos de recursos humanos van a hacer referencia a la legislación laboral vigente, de acuerdo a los procedimientos de la empresa, de acuerdo a la legislación laboral vigente, etcétera. ¿Ya? Pero más o menos así tiene que quedar.
¿Ya? Ahora, de acuerdo al formato que nosotros estamos pidiendo, después vienen las funciones. ¿Ya? Entonces aquí, para poder definir en el fondo cuáles son las funciones, nosotros tenemos que responder a la pregunta, ¿qué tiene que hacer este cargo para cumplir el objetivo del cargo? Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, y el ejercicio que ustedes van a tener que hacer cuando se junten a hacer este trabajo, es pensar en los cargos, pensar en el proceso que tiene y ordenarlo. ¿Ya? Entonces, si el jefe de remuneraciones tiene que coordinar y gestionar los procesos de pago de remuneraciones, ¿qué es lo primero que deberá hacer? Ay, hagamos una lluvia de ideas, no hay respuestas buenas ni malas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer si es que una persona va a procesar un proceso de remuneraciones? Supervisar, ¿no? ¿Qué va a supervisar? O sea, imagínense, tenemos El que... trabajo pues, de los pagos. Ah, claro, o sea, es que, claro, su pega, entiendo, claro. Generalmente, claro, si él va a ser el jefe, se supone que va a tener personas a cargo que van a estar a cargo del proceso, está bien, sí, está claro. Pero más allá de eso, porque supervisar es como su labor general, porque siempre va a ser jefe, ¿ya? Pero Sí. puntualmente, en términos de pago, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer él para pagar los sueldos? En primera instancia, cuando nosotros vamos a proceder a pagar sueldos, ¿qué se le ocurre que es lo primero que debíamos hacer? Tener como claro lo que gana el personal. Por ahí va, muy bien, Cristian. Entonces, primero, o sea, en general nosotros vamos a trabajar con un sistema, ¿ya? Que como les digo, ustedes van a conocer el de Fontana, donde ahí nosotros vamos a tener toda la información de los trabajadores, ¿ya? Cuando ingresaron, van a estar los contratos y obviamente van a estar sus sueldos cargados, ¿ya? Sus sueldos base, sus bonos, etcétera. Entonces, de alguna forma esa información está, ¿ya? Pero siempre va a haber información que no está, ¿ya? Y que va cambiando todos los meses, que son, por ejemplo, las licencias médicas, los ausentismos, personas que ingresaron, personas que salieron. Entonces, por lo general, hay que actualizar la información en el sistema, ¿ya? Si subió la UEF, también nos afecta, porque muchas de las cotizaciones que nosotros pagamos las pagamos en UEF, ¿se fijan? Entonces, en el fondo, hay que, siempre cuando nosotros vamos a procesar la remuneración, siempre tenemos que actualizar la información que está vigente. ¿Ya? Si es que a algún trabajador le cambiaron el plan del ISAPRE, que eso es típico. Bueno, se supone que ahora por ley no van a subir los planes del ISAPRE de 2 años, lo que dijeron ayer en las noticias, pero cuando pasa eso, por ejemplo, cuando a un trabajador le suben el plan del ISAPRE, nosotros tenemos que también cambiar eso en el sistema, pues, obviamente pagarle la cotización que va a ser mayor a la que pagaba antes, por ejemplo. Entonces, la primera función, por lo general, cuando vamos a pagar sueldos, actualizar la información. ¿Ya? Actualizar la información disponible generar el proceso de pago. Las licencias médicas, todos esos temas tienen que estar actualizados. Entonces, eso es lo primero que nosotros siempre hacemos. Vamos actualizando la información y vamos cargando al sistema con la información nueva, obviamente, antes de procesarla. ¿Ya? Entonces, ya. Primero actualizamos la información para generar el proceso de pago. O sea, la primera actividad que nosotros hacemos. Después, ya, tenemos listo el sistema para pagar. ¿Qué hacemos? Procedemos a generar el libro de remuneración. ¿Ya? Del libro de... Básicamente es cuando ustedes van a cargar toda la información al sistema. Ya van a cargar la información de los trabajadores, como les digo, los días, el ausentismo, si es que hubieron, todas las licencias médicas, los bonos, las comisiones, los incentivos, ¿ya? Y una vez que ustedes estén con eso, le van a dar al botón, le van a dar al sistema el botón calcular y se va a generar el libro de remuneraciones, que en el fondo va a estar cuánto se le está pagando a cada trabajador, cuántos son los descuentos que hay que hacerle, cuántos son los aportes del empleador, etcétera. ¿Ya? Y posteriormente, que nosotros ya tenemos el libro de remuneraciones ya generado, procedemos al pago de la remuneración. ¿Ya? De las remuneraciones generalmente se hace a través, no sé, de una transferencia. El trabajador por lo general ahora se paga por vía transferencia, por lo tanto automático. ¿Ya? Desde el mismo sistema, desde el sistema que nosotros tenemos del ERP,
liberamos el pago para la cuenta bancaria del trabajador, entonces está todo conectado. En general es bastante automático el sistema como se puede hacer ahora. ¿Ya? Posteriormente a que nosotros generamos las remuneraciones, tenemos que emitir la documentación del proceso, ¿cierto? Porque tenemos que entregar a los trabajadores, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que le entregamos a los trabajadores nosotros como respaldo del pago del sueldo? Lo que ustedes le entregan cuando les pagan el sueldo, ¿cómo se llama? ¿La liquidación, profesor? Las liquidaciones de sueldo, porque ese es el respaldo que nosotros le entregamos al trabajador donde le estamos diciendo, mira, te pagamos y esto es lo que te pagamos. ¿Ya? Y por último, después de que nosotros pagamos los sueldos, tenemos que pagar las cotizaciones. Ahora, ahora lo hicimos nosotros porque digamos es algo de nuestra área. Pagar sueldo obviamente es parte de nuestras funciones, ¿ya? Pero cuando ustedes estén haciendo el trabajo, como les digo, vayan a los portales de trabajo, a Trabajando en Laborum y van a ver esto mismo. Porque realmente, no todos los avisos, pero por lo general los avisos especifican cuáles son las funciones, entonces empiezan a ver los puntos comunes, ¿ya? Cuáles son las funciones que en el fondo son transversales para los cargos de gerencia que van a encontrar. Si buscan gerente de finanzas, gerente de marketing, van a encontrar un montón de avisos, entonces empiezan a ver esos avisos y empiezan a ver cuáles son las funciones que más se repiten, ¿ya? Para que hagan esto que nosotros hicimos acá recién, que en el fondo son las funciones que eh, se tienen que desarrollar para en este caso poder pagar el sueldo, ¿ya? Y ahora, posteriormente tenemos que definir las tareas, ¿ya? Que es lo que viene enseguida con referencia a lo que se le está pidiendo, ya que son las... Entonces, las tareas finalmente son las que nosotros vamos a hacer para cumplir las funciones, ¿ya? Entonces, generalmente, por ejemplo, para actualizar la información disponible en el sistema tenemos que cumplir una cierta cantidad de tareas, ¿ya? Y ahí tenemos que ir especificando, por ejemplo, qué tareas nosotros deberíamos definir para actualizar la información disponible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es revisar el sistema ERP, ¿ya? Revisar la información que está disponible, ¿ya? Revisar los cambios previsionales, por ejemplo, ¿ya? Ahí también están actualizando el sistema, ¿ya? Posteriormente, ¿qué más? Ingresamos las licencias médicas. Entonces, todas las tareas, las acciones chiquititas que están enfocadas en función de actualizar la información, la tienen que ir desglosando acá, ¿ya? 2 o 3. Profesor, le hago una consulta, pero se supone que nosotros estamos describiendo el cargo de jefe de remuneraciones. ¿Eso lo hace el jefe de remuneraciones? Supervisa el proceso. Supervisa el proceso de que pase esto. Ah, ya. O sea, él lidera el proceso, no es que él lo haga, pero el responsable es él. El responsable es él, aunque lo haga el asistente, el responsable es él. A Por lo eso tanto, iba. Lo que pasa es que como usted dijo, vamos a describir el cargo de jefe de remuneración. Yo entendía de que ahí teníamos que poner lo que hace el jefe de remuneración, no lo que hacen los que él supervisa. no, estamos definiendo los procesos, las Ah, etapas ya. que tiene que hacer para pagar los sueldos, ¿ya? Ya, Lo estamos ya. haciendo a ese nivel, porque cuando después lo hagan en el taller simulador lo vamos a hacer más distinto, lo estamos haciendo con información general. A mí lo que me interesa acá es que establezcan los procesos, ¿ya? Y que cuando cuando vean las funciones de los gerentes van a encontrarse con la misma información, ¿ya? Porque en el fondo ellos están a cargo de estos procesos, de actualizar la información, de generar el libro de remuneraciones, ellos son los responsables, independiente de que no lo hagan, son los responsables de que ese proceso se cumpla, ¿ya? Ya. Entonces, ya ahí tenemos las tareas, por ejemplo, estas 3 tareas, ¿ya? Tributarían a esa función, actualizar la información disponible para generar el proceso de pago. ¿Se fijan? Después, para generación del libro de remuneraciones, seguramente es calcular el libro de remuneraciones en el sistema ERP, por ejemplo, ¿ya? Ahí, como les digo, de cada función pueden dejar 1 o 2 tareas, no más que eso, no hagan más que eso, ¿ya? Para tener claro en el fondo qué tareas van a hacer para cumplir esa función y como digo, todas esas funciones finalmente son las que dan cumplimiento al objetivo del cargo, tienen que estar enlazadas, ¿ya?
¿Queda claro eso? Como de pasar de lo macro, que es el objetivo, a la tarea, que es como lo más operativo. ¿Queda claro cómo lo deben hacer? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Y los demás? La verdad, profe, es que me perdí un poco en esto de las tareas por el tema de que lo mismo que decía Sandra, yo pensé que íbamos a describir las tareas que el jefe de remuneraciones iba a hacer, Así como, ya, pero como tareas más, ya entiendo, como más operativas. más ¿Ya? específicas, como realmente lo que él va a hacer, por ejemplo, supervisar el sistema de Supervisar, sí. ERP. Es Ya, te que yo, entiendo. lo mismo que la Crisna, yo entendí, por eso le hice esa pregunta, porque se Ya, supone que entiendo. estamos describiendo el cargo de jefe de Sí, remuneración. sí, sí, entiendo a lo que va. ¿Ya? Entonces, a ver, sí, porque yo lo estaba haciendo como proceso, pero en general entiendo que la tarea puede ser precisamente, por ejemplo, asociada al cargo. Entonces, mejor hagámoslo así, hagámoslo para que haga más sentido como ustedes lo están mencionando. Entonces, por ejemplo, volvamos al mismo tema de las tareas, ¿ya? Para actualizar la información disponible en el cargo. Claro, si lo llevamos, por ejemplo, a la tarea en sí en este caso, el jefe de remuneraciones, sería supervisar, no, más que supervisar, sería, veamos los verbos. Voy aquí a ver los verbos. Bueno, actualizar estaba, de hecho. Ahí está. Eh, Controlar, puede ser. O dar Comprobar, seguimiento, Comprobar, ¿cuál decía Krishna? dar seguimiento. Dar ¿Y seguimiento, ahí está. asesorar, profe? No, no, ahí no está asesorando porque en el fondo no está entregando como una orientación, pero creo que es dar seguimiento. Muy bien, entonces vamos a hacer. Muy bien, entonces puedo ir ocupando el mismo verbo. Dar seguimiento a la actualización del software, a la actualización de la información. Ahí ya le hace más sentido, ¿no? Ahora sí. Luego un poco más. Ya, y otra función, o sea, otra tarea para, por ejemplo, actualizar la información disponible. ¿Ya? Veamos el texto. comprobar, Podríamos puede ser comprobar que se realizaron las tareas, no sé. probar, comprobar que la información se actualizó de acuerdo a la información actual. Comprobar que la información está actualizada. La información está actualizada. Por ejemplo, esas dos tareas, que ya son propiamente del jefe, estarían dando cumplimiento, por ejemplo, a actualizar la información disponible. Ya. Vuelvo a preguntar, si lo damos de enfoque, ¿queda más claro ahora? ¿Le hace más sentido? ¿O todavía no? Es que yo sí, por lo menos Ya. ahora sí lo entendí. Ah, sí. Entonces la idea es que por cada una de las funciones que ustedes definan, que tampoco hagan tantas, acá en este caso hicimos 5, claro, yo creo que 5 está bien. Por cada una de las funciones ustedes definan dos tareas, tres tareas, no más que eso. ¿Ya? Eso, posteriormente viene las relaciones internas. ¿Ya? Aquí, igual, aquí la idea es que hay que entrar a los supuestos porque no tenemos clara toda la estructura, pero por ejemplo, si hablamos de un jefe de remuneraciones, debe haber un gerente de recursos humanos sobre él, porque generalmente cuando hay una gerencia de recursos humanos, hay distintos jefes por distintos procesos. Hay un jefe de reclutamiento de selección, un jefe de capacitación, un jefe de remuneración, un jefe de desempeño, etcétera. Entonces, generalmente cuando hay jefe, hay una jefatura, ¿ya? Cuando hablamos de las relaciones internas, lo que ustedes tienen que describir precisamente son con quién se relacionan. Entonces, en este caso, jefatura, como les digo, en la lógica que es un jefe de remuneraciones, siempre va a ser un gerente de recursos humanos, gerente de personas, como se quiera llamar. ¿Ya?
También hay que decir con los pares, con los que Profe, se estaría relacionando. ¿Sí? en relaciones internas, ¿a qué se refiere a jefatura? ¿Que el jefe de remuneraciones se va a codear con la jefatura de la otra área o no, no entiendo? No, po, en las relaciones internas del área. ¿Ya? ¿Con qué se relaciona? Depende, si es jefe de remuneraciones, ¿de quién depende? En este caso va a ser el gerente de recursos humanos. ¿Ya? Estamos hablando de eso, ¿con quién se relaciona a niveles jerárquicos? Siempre va a tener, el jefe va a tener una dependencia de un gerente de recursos humanos en este caso. No, sí, eso lo entiendo, pero ¿por qué puso jefatura? Sí, porque la jefatura del jefe de remuneración del gerente de recursos humanos Ah, ya, profe, gracias. es la misma línea. Entonces, ¿cuáles son sus pares? Los otros jefes del área de recursos humanos. Como les decía, generalmente cuando hay un gerente de recursos humanos, también hay jefes que son de área. Entonces, en este caso está el gerente de remuneraciones, que es el cargo que nosotros estamos describiendo, pero también en esa misma línea siempre van a haber jefe de reclutamiento y selección, jefe de capacitación, jefe de bienestar, que en el fondo son los jefes de los otros departamentos que son de la misma área en este caso. ¿Ya? Jefe de administración también. En realidad, que en este caso, como es un jefe, generalmente los pares son la línea de jefe, ¿ya? Son todos los que ocupan el mismo cargo. En el caso que ustedes están haciendo, son todos gerentes, por lo tanto, sus pares son la línea de gerente, ¿ya? Y también hay que definir los subordinados. ¿Ustedes creen que un jefe de recursos humanos tiene personas a cargo? Uy. ¿Qué creen? ¿Ustedes si un jefe tendrá personas a cargo, no? Sí, pues, sí, sí Jefe siempre tiene tiene cargo. personas a cargo, ¿cierto? Y un Sí, gerente también siempre va a sí. tener personas a cargo, ¿ya? Porque es jefe por algo, ¿a quién va a Claro. mandar? Exacto, entonces, si es jefe, si es gerente, siempre tiene subordinados. En este caso, por ejemplo, podría ser, no sé, pues, el asistente de remuneraciones, porque puntualmente está en el área de remuneraciones. ¿Se fija? Entonces, ahí estamos definiendo las relaciones internas. ¿Quién es su jefe? ¿Quiénes son sus pares? ¿Quiénes están bajo él? ¿Ya? Cuando lo hagan en el taller simulador, en esta parte les vamos a pedir un organigrama, porque el organigrama es la expresión gráfica. En este caso no es necesario. La idea es que básicamente definan con quiénes se relacionaría a nivel de la organización. Entonces, como no está la estructura definida, a supuestos, como el que acabamos de nosotros hacer. ¿Ya? Después viene software que debe manejar. ¿Ustedes conocen, les suena algún software de recursos humanos o de remuneraciones particularmente que estamos viendo en este caso? ¿Suena alguno? ¿Conocen alguno? De hecho, como tres veces en la clase, ¿cuál es el que vamos a ocupar? De Fontana, por ejemplo, es el que ustedes van a conocer y van a manejar el próximo semestre, ¿ya? Que es una plataforma precisamente para procesar sueldos. Entonces, para un jefe de remuneraciones, o en general para cualquiera que trabajamos en recursos humanos, siempre nos van a pedir manejar un ERP de remuneración, ¿ya? Insisto, para que ustedes investiguen dónde esto, en las páginas, en Trabajando en Laborum, van a encontrar precisamente cuáles son los software más demandados. O sea, yo diría que generalmente, por ejemplo, a nivel de recursos humanos, el payroll, el que más payroll, de hecho en inglés significa nómina o pago de sueldo, ¿ya? Y también el otro que bastante, es el payroll que netamente es de remuneraciones, ¿ya? Otro que generalmente se te ocupa el Meta 4, pero el Meta 4 no es de remuneración, sino que es como para hacer gestión. Entonces uno puede administrar los procesos de reclutamiento y selección, ahí es como la hoja de vida del trabajador, ¿no? Entonces uno ahí, por ejemplo, incluye los resultados que tuvo cuando fue candidato, cuando estuvo en el proceso de reclutamiento y selección, después la historia de vida que tuvo cuando, por ejemplo, las capacitaciones que ha realizado, los resultados de las evaluaciones de desempeño, etcétera. Entonces es un software de gestión de personas el Meta 4. Entonces, si estamos buscando un jefe de remuneraciones, quizás deberíamos enfocarnos principalmente en los software que se enfocan en eso, que son, yo diría que son la mayoría de los que trabajamos en recursos humanos, ¿ya? El mismo de Fontana que ustedes van a trabajar el próximo semestre, el SAP, Softland, Payroll, y Talana, que es uno chileno que parte ahora, que también se está posicionando bastante y que la empresa lo están ocupando, ¿ya? Todos los cargos de gerencia siempre les van a pedir un software, ¿ya? Entonces, por lo tanto, siempre se les pide algún manejo, ¿ya?
¿Qué cree? Y en términos de otras herramientas computacionales, ¿qué otra cosa debiese manejar un jefe de remuneración en términos de software? ¿Qué se imaginan ustedes? O en general cualquier gerencia o jefatura. ¿Qué otro programa debería manejar? ¿No se le ocurre? Excel. El Excel, ¿De qué nivel? ¿Puede ser un cargo de jefatura o de gerencia? Avanzado. Yo creo que no solamente Excel, sino Office en general. Sí, 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 generalmente. Ahora, particularmente al jefe de remuneración en particular se le pide Excel, ¿ya? Pero en general es, como bien dice Krishna, también puede ser Excel o puede ser Office. Porque recuerden que Office incluye también eh, Word y PowerPoint. ¿Ya? Y ahí hay otros software que ustedes tienen que ver. Pero siempre para cargo de jefatura son software especializado y Office a un nivel avanzado. Pues que viene, requisitos del cargo, estudio. Ya, si una persona va a ser jefe de remuneraciones, ¿ya? ¿Qué debió haber estudiado? ¿Qué carreras se le ocurre? ¿Qué carrera se le ocurre que estudie una persona que es jefe de recursos humanos? O jefe de remuneración en este caso. Puede ser contabilidad. Eh, sí, O administración. Administración de empresas. Ingeniería. diría en... finanzas, No, ingeniería finanza un poquito más como... más de lo contable, digamos. ¿Ya? Más de la administración de Lucas, ¿ya? Contabilidad, administración, ingeniería en recursos humanos, obvio, ¿cierto? Ya. Esas son como generalmente, claro, las características que debiese tener una persona que va a trabajar en remuneración, haber tenido esos estudios, ¿ya? Ingeniería Pues, en administración de empresas, ¿no? sí, sí, capacitaciones. Sí, también, pues en realidad, si va a ser un cargo, por lo general, independiente o sea, un cargo de jefatura no necesariamente puede ser un técnico igual, no necesariamente puede ser un ingeniero, ¿ya? Entonces, ahí queda abierto un poquito. Generalmente en estos cargos, de hecho, precisamente los cargos de remuneraciones, a veces se le da más importancia ¿cómo se llama? A la experiencia que a los títulos. ¿No? Porque obviamente esto es algo muy práctico, entonces obviamente una persona que lleva pagando el sueldo 10 años, obviamente te da garantías de que sabe. Entonces generalmente acá es de los pocos cargos quizás donde se prioriza más experiencia que el título. Capacitaciones, idealmente siempre se pide en la especialidad, pues. Ya en este caso sería en remuneraciones, en legislación laboral, por ejemplo, que son obviamente los temas que tiene que manejar sí o sí una persona que está a cargo de un área de remuneración. ¿Ya? ¿Qué viene después? Experiencia previa. Si va a ser jefe, ¿qué creen ustedes? Debéis tener experiencia previa, ¿no? Sí, Más o menos. Si han visto ahí más o menos los portales de trabajo, ¿cuánto tiempo es lo que se pide para un cargo de jefatura? ¿Cuánta experiencia previa creen ustedes que se está pidiendo para un cargo de jefatura? No de gerencia, de jefatura. Como 2 años, ¿no? Dos Generalmente años. sí, se están pidiendo 2 años. Ahora, 2 años de experiencia en qué? En el área más que nada. En el área, 2 años de experiencia en el área. Hay algunos cargos de jefatura que te pide 2 años de experiencia en el cargo. O sea, en el fondo que quieren traerse un jefe que haya sido jefe en otra parte. ¿Ya? Pero por lo general la idea es traerse a alguien que no haya sido jefe. Francisca tiene el micrófono activado. Entonces está bien. Para un cargo de gerencia, perdón, para un cargo de jefatura, 2 años de experiencia en el área está bien. Ojo, para un cargo de gerencia tiene que ser obviamente más tiempo, así que también evalúen ahí cuando vayan a buscar a los portales de trabajo cuánto es lo que están pidiendo para los cargos de gerencia. ¿Ya? Y habilidades. ¿Qué habilidades debiese tener un jefe de remuneraciones? Habilidades blandas y duras. Pues vemos eso, pero en general, ¿cuáles son las habilidades que debiese tener?
Liderazgo. Vamos a poner acá las duras o las técnicas, duras, vamos a poner aquí técnicas. Y las blandas. Ya. Entonces, liderazgo dijeron por ahí, ¿cierto? ¿Eso sería blando o técnico? Blanda. Muy bien. Trabajo en Y equipo, liderazgo. ¿Y eso sería blando o técnico? blanda. Conocimiento en programas de Excel. Sería, Sería técnico. ya lo habíamos declarado, ya, pero el manejo de herramientas computacionales, por ejemplo. ¿Qué otra cosa técnica tiene que manejar? Manejo de personal. Va a tener gente a cargo, ¿cierto? Eso. ¿Y eso sería hablando técnico? Técnico. Técnico, Muy bien. Y El manejo de software. está acá, pues, manejo de herramientas TICS, ahí está todo, digamos. Que tiene que manejar software, que tiene que manejar Excel, Office, ahí está, lo incluimos todo. Manejo de personal. Una técnica más, una habilidad técnica más que tener un jefe de remuneraciones. O blando, ¿se le ocurre? Podría ser expresión oral también, profe, que tenga una buena expresión. ¿Verdad? Ya. Organización y planificación, ¿o no? Eso. O sea, más que organización y planificación, yo diría que prolijidad. Porque no se le puede pasar nada, pues tiene que revisar, tiene que ser súper prolijo porque el que en fondo está pagando sueldo, por lo tanto tiene que pagar lo que corresponde, no puede pagar ni más ni menos. Así que, por ejemplo, claro, puede ser prolijidad, puede ser eso, puede ser atención a los detalles, pero en el fondo tiene que ser una persona que se encargue de vigilar, en general todas las personas que trabajan con números tienen que ser muy prolijas, muy detalladas en cómo lleva a cabo su tarea. ¿Ya? Y bueno, lo blando obviamente acá está las herramientas TIC, el manejo de personal y siempre la normativa vigente, como se denomina, porque generalmente obviamente los sueldos se pagan de acuerdo a las leyes laborales que están vigentes. Ahí completamos las tres por cada una de las habilidades que yo les estoy pidiendo. ¿Ya? Y eso, ahí tenemos el descriptor de cargo bastante general, pero el descriptor de cargo de jefe de remuneraciones. ¿Ya? La idea es que después, obviamente, esto ustedes le den un formato. Me voy a quedar con esto mismo, lo voy a guardar, le voy a dar un formato y lo voy a subir, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo se debería hacer. En base a lo mismo que hicimos acá, que ahora por tiempo ya no alcanzamos la clase a hacerlo, pero sí lo voy a hacer para que ustedes tengan claro más o menos para darle un formato, para que quede ordenado en función de lo que hicimos acá y lo voy a subir al aula, ¿ya? Eso. ¿Está claro el proceso? ¿Cómo deberíamos hacerlo? La idea es que cuando ustedes se junten a hacer esto mismo, deberían tener la misma conversación que nosotros tuvimos ahora, ¿ya? En función de respondiendo a ciertas preguntas para ir completando la información, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Dudas, consultas? Mientras abro el libro de clases para pasar lista. Sí, profesor, quedó claro. Lo único, no sé, para ratificar es cuando nosotros describimos el cargo es sobre la persona, sobre, por ejemplo, en este caso, el jefe de remuneración, Sí, ¿cierto? sí, hagámoslo así, dejémoslo así. No en el proceso, sino que en la persona, ¿ya? Ya. ¿Alguien va a decir algo? Parece? Yo, profe, también quería consultarle si es que había subido el PPT que había pasado la clase pasada, del día martes, el que vimos en clase. Sí, espérame, eso es la semana. Sí, está, a ver, está PPT 1 de junio, está el concepto de liderazgo, y después está el de 4 de junio, que están los tipos de liderazgo, y aparte está el estudio también que vimos, y está la elaboración que vimos hoy día, el formato, y está la lista de verbos también. Están en la semana 9, ¿ya? Para que lo vean ahí. Ya, profe. Ya, atención, voy a pasar lista. Día es 4.
Ya, Milko Arce, Presente. gracias. Tiaren Benítez, Presente. gracias. Génesis Briones, Génesis Profe, la Briones, Génesis tiene mal la conexión y cuando responde, responde como robot. ya, Así que está gracias. presente igual. Ya, gracias por avisar. Alison Carrasco, Presente, profe. gracias. Cindy Contreras, Cindy Contreras. Jocelyn Correa, Presente. gracias. Alexandra Fris, Alexandra. Dominique González, Dominique González. Betsabe Guerrero, Betsabe. Carolina Mallea, Carolina. Maciel Meneses, Presente, profe. gracias. Fernanda Miranda, Fernanda Miranda. Patricia Mont, Presente, profe. gracias. Gabriela Moreno, Presente, profe. Yesenia Muñoz, Presente, profesor. gracias. Ricardo Muñoz, Ricardo. Nicole Muñoz, Francisca Muñoz, Claudia Orellana, Presente, profe. gracias. Sandra Pérez, Presente. gracias. Maritza Pino, Maritza. Daniela Po, Daniela. Camila Río Seco, Presente, profesor. Disculpe. gracias. Paulina Seguel, Presente, profe. gracias. Vania Sigalia, Vania. Angelina Torrejón, Angelina. Krishna Ursúa, Presente, profe. Tamara, gracias. Tamara Valderrama, Presente. gracias. Francisca Valdivia, Presente. gracias. María Ángel Valenzuela, María Ángel. Y vámonos. Y Rebeca Vázquez. Rebeca, Profe, ¿sí? Betsabe Guerrero dijo que estaba haciendo un trámite en la calle, que se tuvo que desconectar. Ya. Ok. Rebeca tampoco está, ¿cierto? Ya, ok. Ok, ya entonces voy a darle formato a lo que hicimos recién para que en el fondo ustedes, si quieren, ocupan algo similar, pero más allá de eso, el formato, la idea es que cuando se junten a trabajar en esto hagan la misma lógica, ¿ya? Recuerden que el objetivo es el para qué del cargo, las funciones son cómo cumple ese cargo y las tareas tienen que ir en función de cómo va a desarrollar las funciones. Entonces está todo encasillado y la información está en internet. Ya la información principalmente en los portales de trabajo ustedes la van a encontrar para poder trabajar en los 4 descriptores de cargo. ¿Ya? Recuerden utilizar los verbos cuando vayan a escribir tanto los objetivos como las tareas y las funciones, a revisar el listado de verbos por cargo. ¿Ya? Recuerden que en este caso, como son cargos de gerencia, tienen que ocupar solamente los que están en la lista de los verbos de cargo directivo. ¿Ya?
Eso, dudas, consultas ahí me van consultando por WhatsApp, por correo, yo se las voy respondiendo y recuerden que tienen hasta el próximo viernes para que yo les pueda revisar los descriptores de cargo, estos 4 cargos que yo les pedí y el día martes vamos a ver la segunda parte de la evaluación, igual les voy a comentar cómo sigue, ¿ya? Para que igual sepan en el fondo qué es lo que tienen que hacer a contar del próximo viernes, ¿ya? Si no tienen más dudas, consultas, Profe, les quiero comentar alguna otra estaba revisando. cosita. Ya, Yo Krishna. quería comentarle algo. Estaba revisando el PPT de la clase pasada, como le comentaba, y ahí no aparece, por ejemplo, los tipos de liderazgo, sino que aparecen como las edades en las que se desarrollaron. Por eso le preguntaba si es que había subido el otro PPT del que vimos en clase. Espérame, déjame estilos de liderazgo, lo estoy viendo acá. Estoy descargando el que está en el aula para ver si es el mismo. ¿Dónde está el líder democrático, autocrático? ¿Ese? ¿Ese que vimos la semana pasada? Ese está en la semana 9, el que hice PPT 4 de junio. ¿Ya? Te lo voy a mostrar. Voy a mostrar, mira. Aquí semana 9, PPT 4 de junio. Ahí. Esa misma. Esa, Krishna, ¿no? ¿Me estás preguntando? Sí, profe. Esa, sí, Sí, la que como hice. que era el otro, por eso me parecía raro. Ah, ya. No, es. Perdón. Dejé de compartir, perdón. Claro, este es el que hice 4 de junio, la otra que vimos, donde está la definición de la que hice 1 de junio, y este el documento donde estaba el tema de los liderazgos por edad, que también lo vimos. Que esto a nosotros lo vamos a ocupar para la siguiente parte del trabajo, ¿ya? Este tema de definir los estilos de liderazgo por edad, que fue lo que vimos la semana pasada, eso también lo vamos a ocupar para la segunda. Eso. Así que ahí está Krishna, entiendo que está, así que cualquier cosa si no estuviese en orden me avisa, ¿ya? Ya, profe, gracias. Lo otro que quería consultarle, que le comenté al principio de la clase como totalmente aparte, era si es que íbamos a tener alguna semana de receso. Ah, sí, pues ustedes terminan a ver, el semestre de clases, ustedes termina la semana del 5, no, sí, pues la semana del 5 de julio. Entonces, al 9 de julio, ustedes tienen que tener cerrado lo que son las asignaturas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 12, el lunes 12, empieza el taller simulador, que dura 2 semanas. Entonces, ustedes, como les digo, el 9 terminan con la asignatura, ¿ya? Esta semana tenemos que tener cerrados los exámenes, todas las notas. Y a contar del 12 ustedes pasan al taller simulador, que van a ser 2 semanas. ¿Ya? Ese taller simulador obviamente también va a seguir siendo virtual, ¿ya? Y van a estar entre el 12 y el 23, que son 2 semanas. Y el 23 termina, ya se van de vacaciones hasta mediados de agosto, que si no me equivoco vuelven el 16 de agosto a retomar las clases. Por lo tanto tienen 3 semanas de vacaciones. Desde el lunes 26 y se reintegran después el 16 de agosto. Ese es el receso que van a tener. Y el segundo semestre, bueno, yo el otro día le compartí a través de Betsabe el calendario también para que lo tengan. También está terminando, va a terminar igual que el año pasado, como a mediados de enero. ¿Ya? Eso. ¿Esa era tu duda con respecto a las vacaciones de invierno? O sea, yo me refería como a alguna semana de receso durante este tiempo que estemos con clase, no a las vacaciones, pero No, me po. parece que no. No. Termina el semestre, taller simulador y de ahí viene la vacación. Ya, profe, gracias. Ya termina el semestre el 9 y después vienen las 2 semanas del taller simulador. ¿Ya? Ya, a ver, entiendo que también, bueno, no está sabe, pero le estaban preguntando respecto a cómo va a ser la modalidad del segundo semestre. ¿Ya? Entonces yo, básicamente, a ver, no está oficializado, pues yo pregunté y está en un 90% definido que va a seguir siendo virtual el próximo semestre. ¿Ya? Por lo tanto, mantendríamos la misma lógica que estamos teniendo ahora. ¿Ya? Virtualidad, pero con ramos semestrales, no como lo hicimos el año pasado, que eran ramos modulares por mes. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia, sí, que las asignaturas que son consideradas como taller podrían, en la eventualidad, hacerse presenciales en ENAC. Y en este caso,
El próximo semestre ustedes tienen taller de software de recursos humanos, que es donde precisamente van a ver el ERP de Fontana, y eso es 100% laboratorio, obviamente, porque ustedes tienen que aprender a manejar la plataforma para poder procesar procesos de remuneraciones, ¿ya? Entonces, eventualmente esa asignatura podría considerarse como taller, por lo tanto, esa asignatura tendría la posibilidad de que se hiciera presencial, pero sería en la misma lógica como lo hicimos el año pasado. El año pasado pasó exactamente lo mismo en el segundo semestre. Entonces lo que se hizo fue hacer una modalidad dual. Entonces iba la profesora Rosita Ampuero, que es la profesora que hace esa asignatura, iba a NAC, ¿ya? Y los alumnos que podían y voluntariamente así querían, iban a NAC, y asistían voluntariamente. Pero esa misma clase se transmitía online por Zoom. Entonces teníamos una modalidad dual. Entonces el que quiere va, o el que puede va en el fondo, y el que no está complicado o define no ir porque se entiende que no quiere ir, también pueda participar de manera virtual. Entonces vamos a tener esa dualidad, ¿ya? Entonces, en general las asignaturas del próximo semestre serían todas virtuales, menos taller de software, que tendría esta modalidad virtual, si es que la contingencia también lo permite, que podamos asistir por temas de aforo de todos los laboratorios, ¿ya? Así que, porque entiendo que estaban preguntando eso también respecto a la modalidad, le adelanto un 90% que va a ser así, ¿ya? Virtual toda la asignatura, excepto taller de software, que tendría el espacio para que algunos pudieran ir, los que quisieran ir voluntariamente por un tema de aforo, y lo estarían desde su casa, ¿ya? El año pasado resultó bien, porque básicamente es la misma clase. La diferencia es que uno está en la sala y otros están en su casa, pero ya lo hicimos también, así que tenemos experiencia haciéndolo, y el año pasado funcionó bastante bien. Eso, para que también lo tengan claro, porque entiendo que también tienen dudas, tienen temas de horarios que tienen que confirmar para el siguiente semestre, pero lo más probable es que sigamos bajo la misma modalidad virtual, ¿ya? Eso, no sé Profesor, ¿sí? pero una opinión así de usted, así una recomendación más o menos. ¿Qué es lo que es mejor, ir presencial o virtual, así para aprender bien? Es que, o sea, en ese caso siempre va a ser mejor estar ahí, ¿ya? Porque ustedes en el fondo lo que hace Rosita, le enseña el paso a paso de cómo procesar un proceso. Entonces, la idea es que lo vayan haciendo en el computador y la profe les vaya viendo lo que ustedes van haciendo para ver si es que está bien o está mal. Y eso, la presencialidad es más fácil, ¿ya? Ahora, como les decía, lo que hicimos el año pasado fue hacer esta mixtura, ¿ya? Y lo que hicimos precisamente para eso fue, por ejemplo, que eran 2 clases 2 días a la semana. Un día era para los presenciales y otro día era para los virtuales, en términos de responder consultas, para que tampoco se genere ese desorden, porque siempre los que van a estar en la sala van a tener ventajas para hacer consultas. Entonces definíamos horarios, por ejemplo. ¿Ya? A tal hora solamente hacer consultas a los que están en la casa, y a tal hora hacer consultas a los que están en la sala. Ahí nos íbamos organizando con eso, ¿ya? Pero todo eso también veremos, porque también si no se puede, no se puede, y es todo virtual nomás, ¿ya? También depende de cómo sea la situación, que a pesar de todo sigue estando súper complicado. Entonces también depende de Cada eso. vez se va complicando más. Sí, pues entonces no sabe, pero presencial yo creo que no va a ser, definitivamente no va a ser, como les digo, estoy un 90% seguro que va a ser 100% virtual, ¿ya? Ya. Eso, más dudas, consultas con respecto a eso. Ya, eso, lo que le puedo informar por ahora, apenas tenga la oficialización de eso, se lo voy a comunicar, obviamente, ¿ya? Los dejo, que tengan buen fin de semana, que les vaya bien, los que puedan descansar, que descansen, los que tengan que trabajar, cuídense mucho, está complicada la cosa todavía, y nos vemos el martes, ¿ya? Yo quedo atento a sus consultas con respecto a la evaluación, ¿ya? Así que eso, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor. Hasta luego.